Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Muy buenos días, lunes 11 de noviembre de 2024. Este es el 1x26, ya 26 episodios de Radio Contexto en su primera temporada. El día de hoy les tenemos el contexto de las elecciones gringas, como bien lo anunciamos en el episodio anterior en nuestras redes sociales. Pero desde luego no puedo hablar de absolutamente nada, ni de ningún estado, ni de Wyoming, ni de nada, sin nuestro querido Carlos Burrón, que esta vez está aquí a mi lado. Aquí de cuerpo presente. De cuerpo presente. De cuerpo presente. Héctor, muchas gracias por invitarme. Muchas ¿Verdad? gracias por la invitación aquí a tu estudio. Gracias al por foro de Radio acompañarnos Contexto. a Televisa Chapultepec. Aquí que estamos transmitiendo desde Chapultepec. Sí. No, muchísimas gracias. ¿Por qué te agradezco? No sé. Pero mucha información. Mucha información de todo lo que ocurrió en estas elecciones que no fueron Brad. No Sí, fueron Brad, no fueron absolutamente no Brad. No, Brad. Lo contrario, no Brad. Swiftie, No Swiftie. no fue ni Beyoncé, o sea, Beyoncé, fue Billie Eilish. nadie, o Nadie. sea, solo Trump. Solo fue Trump. un día de Trump con el triunfo que nadie, yo creo que ni siquiera él imaginaba. No de esa magnitud. No se de esa esperaba, yo creo. magnitud, todo parece indicar que Trump va a tener el carro completo, La como combi Claudia completa. Sheinbaum, La combi completa. la combi completa, y es un momento muy difícil para la gente que vive, sobre todo en Estados Unidos. Fíjate que yo pienso Ajá. que este nuevo mandato, espero y me equivoqué, pero creo que va a ser más difícil para la gente en Estados Unidos que nosotros como mexicanos que somos socios comerciales de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, Ok. Ajá. creo que nosotros ya tenemos cosas que sufrir. Ya tenemos nuestras propias batallas. Ya tenemos nuestras propias batallas, Ajá. está lo de la reforma judicial en proceso, están otras cosas y otras luchas, pero no precisamente Trump será un Una de tema, ojalá que no Ojalá sea no. otro problema más a los cuales ya nos enfrentamos los mexicanos. Creo que el resultado deprimente para muchas personas Sí. es más fuerte para las personas que viven y vivirán en el Estados Unidos de Donald Trump y que no tienen oportunidad ni de mudarse a otros países y tienen que enfrentarlo en casa de sus padres, en casa de su pareja, en casa de su familia, y que es el riesgo de muchas cosas, ¿no? Sí. Creo que, o sea, es como, estamos un poco ya no tan a la expectativa como en 2016, que literalmente fue pues a ver cómo nos va. Ya sabemos cómo es Trump, ya sabemos cuál es su relación con México. Y curiosamente, dos presidentes ya vivieron a Trump, que fue Peña Nieto, que fue López Obrador, ahora le tocará a Sheinbaum. Y creo que, supongo que ya se generó una especie de conocimiento, de experiencia dentro de las instituciones gubernamentales de cómo tratar a Donald Trump, de cómo hablar con él, de cómo hablarle en sus términos y de cómo negociar. Pero también reconocer que el Partido Republicano que gobernó hace 4 años no es necesariamente el mismo que va a gobernar en esta nueva etapa de Trump. Entonces supongo que en esa parte sí va a haber como hay un reto. Claudia, en verdad estamos, cualquier cosa que necesites aquí andamos. Se vienen tiempos difíciles tal vez para ti, o no, O tal vez no. o tal vez no, pero sí, pues lo siento mucho. Que creo que sí existe dentro del círculo rojo, sobre todo el círculo rojo que ha sido parte de Los Pinos y ahora el Palacio Nacional, Ajá. de que usualmente, contrario a lo que mucha gente imagina, el presidente republicano suele ser más cordial en el círculo interno de comunicaciones de alto nivel Ajá. que los demócratas. Pero yo ahí por eso pongo ese acento de los republicanos de antes. O sea, Trump es otra cosa de republicanos. Y hace 4 años traía un equipo de republicanos que ya se conocían. Sí.
Ahora no es el caso. O sea, Sí, en estos 4 años cambió su pero círculo tenemos el republicano. factor de López Obrador, que López Obrador ciertamente sí es un amigo de Trump en lo que quisiéramos llamar la amistad, yo creo que dentro del ámbito político, ¿no? Sí, sí, Creo sí. que no es un gran aliado ni alguien que tú imaginarías que llegaran a hablar de él en un libro autobiográfico de Sí. Donald Trump, pero creo que el factor López Obrador puede ayudar a mesurar un poco Sí. las posturas extremistas, porque mira, la verdad es que viendo de cerca esta campaña, bueno, no de cerca, sino de lejos, pero estar atento a lo que sucede por redes sociales, me pareció específicamente que esta campaña estuvo más enfocada en lo interno de Estados Unidos Sí. que lo externo. Sí, ciertamente existe el tema de China y de México, en cómo muchas fábricas se han salido de varios estados, de los Estados Unidos hacia otros países como México. Pero realmente fuera de eso, el discurso era mucho más violento, más virulento en 2016. Sí. 2016, Ajá. incluso 2020 trataba de defender lo que hizo en su primer mandato, Ujú. pero en 2016 el discurso de son violadores y son Sí. era mucho más violento con México. Pero yo coincido, sin embargo, remarco que tal vez el logro de Trump y el por qué ya no tuvo que referirse tanto al exterior en esta campaña es porque logró convertir el tema de la migración en un tema de política interior, de seguridad interna. Ujú. O sea, no como un tema de su relación con México, de su relación con América Latina, ni un tema humanitario. No, o sea, se volvió un tema de política interna Claro. porque es de seguridad nacional, no de seguridad interior. Entonces creo que por eso tal vez de pronto pareciera que le habló más del interior, pero esa garantía de seguridad nacional y de seguridad interna Tiene repercusiones. depende de que México pare la migración, ¿no? Entonces creo que ahí sí es donde podría haber este riesgo o esta tensión, pero otra vez iremos viendo, o sea, la realidad es que México ya es un muro, o sea, el despliegue de la Guardia Nacional, la militarización de la atención migratoria, el trato que se le da hoy por hoy a la migración en este país, pues en realidad cambió bastante desde 2016 que llegó Donald Trump y siguió igual con el gobierno de Biden y seguramente se va a endurecer, pero no va a cambiar. O sea, ya llevamos 8 años de inercia de ver a la migración también en México como un tema de seguridad, puesto que son autoridades de seguridad, o sea, bueno, o sea, los militares vía Guardia Nacional los que se hacen cargo de eso. Entonces creo Total. que seguiremos en esa línea. Pero, ¿qué tenemos en este programa? Porque nos saltamos a hablar y ni hemos dicho. No, pues tenemos dos entrevistas con María José Ursúa y otra con María Fernanda Alarcón, la cual nos va a brindar el contexto de lo que sucedió este martes 5 de noviembre, pero también lo que viene a partir del 20 de enero de 2025 Sí. con los 4 años de Trump. No sabemos qué tipo de intervención hará sobre el Estado americano, o sea, del funcionamiento del gobierno estadounidense. Habrá que esperar lo mejor para todas las personas que viven dentro de este país, que son ciudadanos, que son migrantes, que están en una situación legal vulnerable y que suceda lo menos peor Sí. para todos ellos. Pero antes de empezar la entrevista con María José Ursúa, quisiera hacer un chequeo de lo que fue el mapa electoral y Sí. de lo que fue la ola roja, que fue una ola roja impresionante y un poco traumatizante para muchas personas. ¿Qué estados te llamaron más la atención frente a lo que decían las encuestas? Yo creo que los estados y por el resultado, el tipo de resultado que tuvieron y que genuinamente sí definieron la elección, para mí es Pensilvania, Michigan un poco y Wisconsin. O sea, a ver, particularmente Pensilvania. Trump gana por 130,000 votos. O sea, en realidad el margen es amplio, pero no es tan amplio. Eh, Lo cual habla de que en otras condiciones Harris pudo haber sido presidenta,
ganando estos 3 estados. Por poner un ejemplo, donde en Pensilvania, repito, Trump gana por 130,000 votos, en Michigan por unos 80,000 y en Wisconsin por 30. Es decir, una campaña de Harris que le hubiera logrado arrebatar estos votos, hoy tendría un resultado electoral distinto. Incluso habiendo ganado el colegio electoral, pero habiendo perdido el voto popular. El voto popular. Eso es a mí lo que me llama la atención de estos estados que definen muchas cosas y el hecho de que por primera vez en varias elecciones el presidente de los Estados Unidos también es el candidato más votado, que es Donald Trump, que le gana a Harris por bastante. O sea, tampoco es una diferencia menor. Era interesante porque nosotros veíamos las encuestas y desde luego con los sesgos que suceden por estar solo viéndolo en redes sociales y en los medios, veíamos a una Harris mucho más potente en la campaña. Sí. Sobre todo en el factor tierra, ¿no? En los eventos presenciales, cómo se llenaban estadios y todo. Claro, esos eran los votantes, pero no era un reflejo de lo que estaba pasando realmente en el sentimiento americano. Pero algo que también llamaba mucho la atención era cómo hacía eventos en Nueva York, en California, Trump, y era porque quería ganar el voto popular y porque sus números apuntaban a eso. Y le va muy bien en California. O sea, en California arrasó también Trump. Entonces creo que incluso esas bastiones demócratas eventualmente se pueden perder o se pueden volver puntos decisivos y de verdadera confrontación electoral. Lo mismo pasa con Texas. Gana la mayor, a excepción del Paso, gana la mayor parte de la franja fronteriza. Con poblaciones de 80% de distritos que históricamente eran demócratas porque están conformados por población latina, ¿no? Claro. Y que definitivamente creo que también es la manera en la que han asimilado las poblaciones latinoamericanas, que los demócratas no significan que les van a naturalizar ni a dar ciudadanía inmediatamente, ¿no? Antes en los 2000 existía esta idea muy difusa de que Obama, por ejemplo, iba a mejorar la situación de la inmigración y los iba a legalizar a millones. Sí. Y resulta que era el cuento de nunca acabar, era la misma situación siempre de leyes a medias, iniciativas pues atoradas en el Congreso, y al final Obama de alguna manera traiciona a la población latinoamericana con este tipo de medidas ambiguas. Sí. Y del otro lado tenemos también a la población afroamericana que tampoco se siente muy escuchada por el Partido Demócrata, y luego llega este hombre como Trump, disruptivo, que promete romper con la clase política, que lo hace definitivamente, que lo hizo y que lo va a hacer. Y esa es la única esperanza para una persona que ya ha experimentado 2 partidos que pues no le han otorgado absolutamente nada. No creo que eso es lo que pasa en las democracias cuando las democracias liberales terminan por traicionar al electorado en el momento en que no tienen un trabajo que les otorgue el ingreso que ellos esperan, poder pagar todo lo que ellos esperan, y el sueño americano, que es tener un refrigerador lleno, poder ir a Disneylandia en verano, poder estar viajando en Estados Unidos, ¿no? O sea, ese es el gringo que aspira a poder moverse y poder gastar en gasolina todo lo que pueda, y cuando se le ve vulnerado o afectado ese estilo de vida, es capaz de votar hasta por el mismísimo Cristo, amigo. El mismísimo diablo. Pero creo que en esto que mencionas yo propondría 2 aspectos. El primero es el hecho de que el voto latino, como lo solíamos ver en bloque, pues ya no existe, y lo cual nos creo que plantea si estos votos raciales o racializados siguen teniendo sentido en tanto las personas latinas de segunda, tercera generación se conciben estadounidenses, se conciben americanos, ¿no? O sea, no se conciben ya herederos de la herencia hispana, herederos del mexicano, del salvadoreño, del puertorriqueño, del cubano, sino americanos que tienen ascendencia, y hasta ahí. Entonces sus preocupaciones, sus intereses son los del ciudadano estadounidense promedio, ¿no? O sea, dejarles de ver con estas especificidades y con esta suerte de por el hecho de tener ascendencia hispana, van a seguir estos intereses que tiene la comunidad hispana, tal vez de
recién llegada o que va apenas ingresando, ¿no? Creo que esa es una cosa. Y lo siguiente es que esta campaña que hizo Harris de tratar de atraer al republicano no trumpista mostró un fracaso, ¿no? O sea, no lo logró Totalmente. atraer. Lo cual también es preocupante porque posiblemente el primer gran ejemplo de lo ultra fue Trump. O sea, de lo ultra exitoso fue Trump en el mundo, ¿no? De que hacer campaña desde el extremo hace que ganes elecciones. Total. Y Ento- mintiendo. y se ha ido replicando, o sea, Bolsonaro, Milei, en España lo que ha hecho Vox, en México este intento fallido, afortunadamente de Verastegui, pero existente, ¿no? Eh, entonces se convierte en un manual de que hacer campaña desde el extremo sirve, ayuda, y lo que hace pensar es cómo respondemos. No, Respondemos, perdón, bueno, no, sí, no, 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 pero ajá, que eso, que justamente yo creo que sucede cuando ya está en default el sistema, como se le conoce. En Argentina pasó así, sí, ¿no? O sea, estaban ujú, los Kirchner y estaban del otro lado Macri y todos ellos. Y era un ping pong que ya no llevaba nada, ¿no? sí, O sea, cuando la gente se harta, o interpretándolo desde lo muy, muy lejos que es Argentina, ajá, y también desde lo lejos, porque yo nunca he vivido en Estados Unidos, cómo la gente se harta de sentir que están intentando lo mismo y sí. que alguien que les promete medidas extremas es el que va a lograr transformar la realidad. Aunque no se medidas tan extremas o en realidad en lo profundo no haya un cambio. O sea, No. y entonces ahí entra otra parte de hacer campaña en el extremo, pero sin que eso se traduzca en verdaderos cambios desde el extremo, ¿no? Y ya un poco para cerrar la idea que traía, es ¿cómo respondes a eso? Yéndote al centro, llamando otra vez a la gente de que estar en el centro es bueno, es conveniente, logra equilibrar distintos intereses o también hacer campañas desde el extremo, ¿no? O sea, que cada vez estas intenciones de polarización se vuelvan más grandes y que otra vez, o sea, no es una polarización efectivamente ideológica, ¿no? Es una polarización afectiva, o sea, de lo que sientes, de lo que te digo que debes sentir, de lo que crees que debes sentir y de lo que genuinamente logro que sientas. Entonces, para mí esa es la pregunta fundamental. Si veremos cada vez campañas más radicalizadas, propuestas más radicales, propuestas más desde lo ultra y el extremo, y cómo respondemos a eso si aún creemos en la democracia y en los valores que nos dijeron que debía tener. Pues así es, entonces con esto iniciamos el contexto de las elecciones gringas. Vamos con la entrevista con María José Urso. Y para hablar acerca del triunfo de Donald Trump, pero específicamente de qué va a pasar con México tras el triunfo de Donald Trump, nos acompaña María José Ursúa, internacionalista y profesora investigadora en el ITAM. María José, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buen día, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un poco para poner a las personas en contexto, ¿cuál es ese escenario para México tras el triunfo de Donald Trump? Tiene su agenda, hizo campaña un poco a partir de México, aunque no tanto como en 2016, pero México ahí estuvo. ¿Qué escenario nos espera como país? Pues yo creo, la verdad, que un escenario muy complicado. Trump, uno, es una persona muy volátil y muy impulsiva, entonces siempre pues nos puede sorprender en cualquier momento, pero además Trump ha hecho unas promesas sobre pues cómo será su relación con México, ¿no? Ya nos amenazó con el 25% de aranceles si no controlamos la migración y no controlamos el fentanilo. Ya dijo que va a completar el muro fronterizo con México. Ha hablado de que hará deportaciones masivas de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Hay aproximadamente 12 millones de personas que en Estados Unidos que nacieron en México. Muchas de ellas son personas indocumentadas. Eh, ha dicho que va a acabar con DACA, ¿no? Que es el programa que beneficia a los niños que llegaron a Estados Unidos como personas indocumentadas y que regulariza su situación al convertirse en adultos.
Entonces, ha hablado incluso de hacer incursiones militares en México para atacar a los cárteles de drogas. Está por verse qué de esto se lleva a cabo y qué no, pero con Trump teniendo el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, la verdad es que tiene muy pocos contrapesos a nivel interno y yo creo que pues la relación con México va a ser complicada porque sin duda va a ejercer bastante presión sobre nosotros en el tema migratorio y el tema del narcotráfico y además pues podemos también esperar un flujo de personas indocumentadas que regresen al país, tanto mexicanas como probablemente de otras nacionalidades y además pues este tema de que se nos obligue a tener un aún mayor control migratorio en el país y eso implica pues más militarización, más violaciones de derechos humanos de las personas en tránsito en México para tratar de evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y que esto nos genere más problemas con el presidente Trump. Y definitivamente es que ya sabemos que Donald Trump como candidato siempre tenía alguna propuesta que fuera la más controversial. En el caso de 2016 era construyan el muro, ¿no? O sea, el muro fronterizo. En este caso es la promesa de la deportación masiva, la más importante o la más grande de la historia de los Estados Unidos. Incluso, o sea, sin especificar los detalles, o sea, diciéndolo como bien dices, de la manera más impulsiva. ¿Cómo crees que esto afectaría a México directamente en el caso de que se realizara este tipo de acciones tan determinantes de parte del gobierno estadounidense? Pues digo, yo creo que México, por supuesto, debe estar preparado para recibir a sus ciudadanos de volver, pero pues sin duda genera tensiones políticas, sociales y económicas, sobre todo si en efecto suceden deportaciones masivas, que es lo que él ha venido prometiendo. Yo, pues, digo, creo que está por verse realmente como cuál es la extensión de esta política, pero si realmente hubiera un flujo masivo de personas de regreso en el país, pues está el tema de que estas personas van a necesitar encontrar trabajos, ¿no? Y van a necesitar tener un lugar donde vivir y todo eso pues va a complicar una situación de por sí como compleja en el escenario político interno, ¿no? Porque hoy por hoy pues México tiene una situación fiscal bastante pues limitada porque se ha gastado de forma extensiva en programas sociales y en otras cosas, en Dos Bocas, etcétera, y entonces pues no hay tanto margen de maniobra para crear programas nuevos, por ejemplo, que apoyen a la reintegración de estas personas a la sociedad mexicana, pero sin duda es algo con lo que tendríamos que lidiar. Y luego, pues también México pues recibe mucho dinero, una parte importante de nuestro PIB viene de las remesas, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos de recibir esas remesas, eso también tendría un impacto económico. Entonces, la verdad es que sería una situación, pues no diría yo crítica necesariamente, pero pues sí una complicación extra para un gobierno de México que va a tener muchas complicaciones tanto a nivel interno como en su relación con Estados Unidos. Ya mencionabas esta dimensión de seguridad que fue parte de la campaña de Donald Trump y las promesas que hizo al respecto. Eh, México recientemente creó este entendimiento bicentenario en materia de seguridad. ¿Qué podría esperarse, ¿no? En términos de ese acuerdo y también del combate al tráfico de fentanilo y esta actitud que ha tenido Donald Trump muchísimo más reactiva hacia los cárteles mexicanos? ¿Qué podríamos esperar al respecto en lo que toca a seguridad? Yo creo que yo creo que va a llegar a su fin el entendimiento bicentenario. O sea, que va a tener que haber una renegociación de los términos de la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Y era algo que le leía ayer a la ex embajadora de México en Estados Unidos,
Marta Bárcena, ¿no? Ella decía, no, pues yo creo que este va a ser el fin del programa, y yo creo que sí, yo creo que Donald Trump va a buscar como replantear los términos de la relación en materia de seguridad, como es probable que también lo haga en materia comercial, ¿no? Se viene una revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que, digo, está establecida en el tratado mismo, pero que creo que se nos va a complicar más, aún más de lo que se nos hubiera complicado con un triunfo de Kamala Harris, porque Donald Trump es alguien que está mucho más dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva. Y creo que sí va a buscar tener una posición negociadora que le sea más favorable a sus intereses y a los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad mediante amenazas que un gobierno un poco más moderado y más institucional como el de Kamala Harris no hubieran hecho, ¿no? Como la amenaza de hacer incursiones militares en México, que es una amenaza verdaderamente severísima. Y yo creo que así como ya se nos amenazó una vez durante el gobierno de Peña Nieto de aranceles y no controlan la migración para mañana, en materia de seguridad también va a haber un discurso así de extremo y de crítico, e incursiones militares el día de mañana si hoy no controlan el fentanilo y si no le dan más acceso a nuestras agencias de seguridad al país. Y pues no sé qué tan públicas vayan a ser estas discusiones, porque también es cierto que en materia de seguridad pues mucho se negocia tras bambalinas, pero sí creo que México va a tener que hacer como muchas más concesiones al gobierno de Estados Unidos de las que hizo en el entendimiento bicentenario. Y hay algo muy interesante y que preocupa muchísimo, sobre todo en Europa, respecto a las declaraciones de Donald Trump en la campaña respecto a Ucrania, que es uno de los conflictos más importantes en desarrollo en estos momentos. Hablaba siempre como de esta aparente, como si estuviera vendiendo humo, Zelensky, que siempre estuviera pidiendo dinero a Washington y que era demasiado el dinero que pedía. Entonces como que siempre dio a entender que quería de alguna manera dejar el apoyo a la OTAN y a Ucrania en este caso. Si vemos también el afamado Project 2025, en ese caso no está muy en sintonía con las declaraciones de Trump. En Project 2025 plantea mucho más despliegue militar en Europa, a diferencia de lo que ha buscado dar a entender Trump en su campaña. ¿Tú qué imaginas? ¿Qué le espera al mundo si Trump va a cumplir las promesas de abandonar Ucrania? Yo creo que Trump tiene la tendencia a ser bastante más aislacionista que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos, y creo que lo que será más aplaudido por su base será en efecto abandonar Ucrania y dejar de invertir tanto dinero en el apoyo a Ucrania. Y creo que es probable que veamos que se decante más por esas declaraciones que por lo establecido en el proyecto 2025. Él incluso ha llegado a decir que si él hubiera estado al mando, ¿no?, cuando ocurrió la invasión de Putin a Ucrania, o no hubiera ocurrido, o se hubiera encontrado una solución unos cuantos días después. Y creo que lo que está pensando es algo que es inaceptable para la población ucraniana, con toda razón, y que también era inaceptable para el gobierno demócrata, es inaceptable para el gobierno demócrata de Joe Biden, que es, pues, Zelensky se tiene que sentar a negociar con Vladimir Putin, y esto probablemente signifique ceder incluso algo de territorio. Entonces, creo que Trump está pensando en, pues nosotros no vamos a invertir la cantidad de recursos que veníamos invirtiendo en Ucrania, y que entonces pues probablemente lo que le conviene a Zelensky, y que nosotros también vamos a impulsar, es buscar ya una salida negociada con Vladimir Putin, y habrá que ver pues cómo reaccionan los ucranianos, pero yo creo que no bien, y con toda razón, ¿no? Porque pues ellos han
mencionado repetidamente a lo largo de esta enorme crisis y de esta invasión militar, que sentarse a negociar con Vladimir Putin no es una solución aceptable. Y entonces, pues si Estados Unidos decide retirar apoyos, habrá que ver cómo reaccionan los aliados europeos de Estados Unidos en la OTAN, por ejemplo, y si ellos están dispuestos a compensar un poco este papel menos activo que yo sí creo tendrá Estados Unidos en Ucrania. Y siguiendo un poco con los conflictos que se presentan en otras partes del mundo, muchas personas han argumentado que parte de la derrota de Kamala Harris se debe a su postura respecto a lo que ocurre en Gaza. Pero Donald Trump también tiene una postura de apoyo a Netanyahu, ¿no? O sea, al final, por un lado pareciera, o se argumenta que se castigó a Harris por esta postura, pero se premió a Trump por tener una postura incluso aún más extrema. Radical. Sí, más radical. ¿Qué se puede esperar en ese otro conflicto ahora con Donald Trump al mando y que ha sido ahí sí vocal de su apoyo a Netanyahu? Sí, pues yo creo la verdad que, claro, hay una inconsistencia importante, ¿no? Como por un lado Trump dice, pues en Ucrania no nos vamos a meter, pero por otro lado tiene una postura aún más vocal de apoyo a Israel que la del gobierno demócrata. Entonces, yo creería que la verdad en ese conflicto, a diferencia de en el caso del conflicto de Ucrania, la postura va a seguir siendo más similar a la del gobierno de Harris. O sea, creo que pues va a seguir existiendo este consenso que existe en la política, en las élites estadounidenses, ¿no? Bueno, no consenso porque sí hay voces disidentes, pero eh, este apoyo irrestricto a Israel, yo creería que en términos similares a lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Un apoyo sobre todo financiero y de equipamiento militar antes que un despliegue de tropas estadounidenses en la región, que creo sería algo como muy impopular con las bases de Trump. Pues yo creería que más bien podemos esperar continuidad en la política exterior de Estados Unidos con respecto a este conflicto. Y si acaso, pues un poco de menos prudencia, ¿no? O sea, de más declaraciones incendiarias, de un discurso menos moderado de, pues, Israel debe limitar las muertes, los asesinatos de personas civiles al defenderse contra Hamas. Pero verdaderamente que la versión, pues verdaderamente el gobierno de de Biden tampoco ha sido el más moderado en la materia, ¿no? Y aunque han hecho sus declaraciones, es importante limitar las muertes de civiles, etcétera, pues han continuado apoyando de manera irrestricta al gobierno de Israel. Y en ese sentido yo creo que pues el gobierno de Trump no va a ser tan distinto en este caso. Y pues si esto afectó a Harris en su campaña, pues sin lugar a dudas, como con la izquierda, con la parte más de izquierda de la coalición demócrata, creo que sí, creo que había mucha gente muy desilusionada de la postura del Partido Demócrata con respecto a Gaza y este discurso bastante edulcorado, ¿no? Del gobierno de Biden y de la campaña de Harris en la materia. O sea, igual me interesaría ver si eso fue suficiente para que las personas no salieran a votar ante una amenaza como la de Trump. Pero sin lugar a dudas, pues fue algo que limitó el entusiasmo en torno a la campaña de Harris por parte de importantes sectores de la izquierda estadounidense. Y regresando un poco al tema arancelario y económico, existen como tres protagonistas dentro de las futuras negociaciones frente a Estados Unidos, que es China y México, ¿no? Y China que está con una declaración interesante, ¿no? Donde mencionaba que esperaba que Estados Unidos y China pudieran convivir pacíficamente. Algunos lo tomaban como una expresión amistosa, otros lo tomaban como una amenaza. ¿Dónde queda México
inminente conflicto entre China y Estados Unidos en el tema económico? Pues México ha sostenido la postura en el pasado y seguramente que así seguirá siendo, de que al final del día, pues nuestro socio económico más importante es Estados Unidos. Y entonces, en un conflicto económico, bueno, una guerra comercial que ya existe entre Estados Unidos y China, nosotros estamos más alineados con Estados Unidos que otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente, pues nosotros estuvimos de acuerdo con limitar el, con los cambios a las reglas de origen, ¿no? Para los productos que se exportan de México a Estados Unidos, limitar qué tanto las materias primas de esos productos pueden provenir de otros países y sobre todo, obviamente, esto fue ya en el sexenio en el sexenio de AMLO fue todavía y fue en el gobierno de Biden. Y obviamente esta fue una negociación en la que se estaba pensando en limitar las materias primas de origen chino que pasan por México y después en forma de productos manufacturados llegan a Estados Unidos. Y creo que es como un ejemplo muy ilustrativo de cómo pues al final del día México, y yo creo que es la postura correcta, o sea que el gobierno de México está muy consciente de que la economía mexicana, las exportaciones mexicanas dependen de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, pues nuestro principal socio comercial por muchísimo. Y que entonces, pues nuestra relación económica con China tendrá que verse limitada por esta realidad y por estas limitaciones estructurales que sería, yo creo, muy poco inteligente como omitir o tratar de ignorar. Ujú. Y ya un poco para cerrar, ¿qué le espera a la diplomacia mexicana en los siguientes 4 años en Washington? ¿Qué trabajo se tendrá que hacer? ¿Y qué elementos tendrán que irse un poco modificando del gobierno de la presidenta Sheinbaum tras la llegada de Donald Trump? Para muchas personas ya inicia su segunda etapa del sexenio apenas 40 días después de haber tomado protesta como presidenta. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué esperaría en Washington en términos de diplomacia? ¿Qué esperaría acá desde Palacio Nacional hacer, dejar de hacer, modificar, cambiar? Sí, la verdad creo que es una situación complicada. Si yo, híjole, ¿qué deberíamos esperar de la diplomacia mexicana? Yo creo que el enfoque del presidente AMLO de de buscar evitar la confrontación con el gobierno de Estados Unidos y específicamente con el primer gobierno de Trump fue la postura correcta. O sea, yo porque claro, siempre como muy fácilmente, Ujú. como podemos esperar del gobierno de Trump, uno, mucha volatilidad, dos, mucha agresividad. Creo que sería un error engancharnos en un pleito discursivo y envolvernos en la bandera nacional. Yo creo que es muchísimo más estratégico pues tratar de lidiar con esas crisis que seguro van a venir por debajo del agua antes que en las conferencias matutinas e hilando fino con los diplomáticos y otros funcionarios del gobierno estadounidense, que creo es lo que se hizo durante la primera presidencia de Trump y yo creo sería el enfoque correcto en este segundo gobierno, porque creo que si nosotros escalamos la narrativa de confrontación que seguramente tendremos buenos motivos para hacerlo porque seguramente el gobierno de Trump será bastante agresivo con México. Creo que eso solo nos va a llevar a trincherarnos en posturas que no permiten las salidas negociadas, que creo que son las mejores salidas posibles, porque al final pues nosotros tenemos una interdependencia muy importante con Estados Unidos. Como mencionaba hace unos minutos, pues Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero además hay más de 12 millones de mexicanos, de personas nacidas en México, viviendo en Estados Unidos, y como más de 30 millones de personas mexicanas, ya también incluyendo a los de segunda, tercera generación en Estados Unidos. Entonces creo que, por un lado, para la protección de los mexicanos en el exterior, pero también para cuidar nuestra economía y también
nuestros temas de seguridad, que también están muy relacionados con la relación con Estados Unidos. Es algo que no nos conviene escalar en la confrontación. Y en ese sentido yo, por ejemplo, pues yo mandaría de embajador o embajadora de México a DC a alguien que ya conozca al equipo de Trump y que sepa lidiar con esa volatilidad y esa agresividad. O sea, yo sé que hay varias personas, o bueno, ese es el chisme al menos, ¿no? Que formaron parte del gobierno de AMLO, que están bastante apuntados para tener un papel de liderazgo en la relación México-Estados Unidos, y yo vería eso bien. Creo que la estrategia tiene que ser hilar fino y pues construir, preservar las relaciones interpersonales con los funcionarios del gobierno de Trump y con los integrantes del Partido Republicano, que están más dispuestos a encontrar soluciones negociadas para los, sin duda, conflictos que van a existir en la relación México-Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, María José Ursúa, por darnos el contexto de México frente al segundo mandato de Donald Trump. Esperamos poder pronto volver a entrevistarte para saber de lo que pasa ya que entre al gobierno. Muchas gracias por la invitación, yo encantada, y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya veremos cómo nos va los siguientes 4 años. Esperemos que no nos agarren de piñata. Ahora sí, que no nos agarren de su puerquito. Entonces, que no nos haga como esta Guadalupe Loaiza, la piñata de Trump. ¿Has visto ese video? Sí. Que no nos haga así, pero pues iremos viendo. Será interesante, al menos de alguna manera, de la manera más positiva de verlo, y que desde luego resaltar que nosotros como mexicanos pues tenemos un efecto directo de Estados Unidos, pero los más interesados y afectados son los ciudadanos estadounidenses, que estarán expuestos a estas nuevas medidas extremas, en algunos casos muy delicadas, como el sistema educativo americano, que no es el mejor, pero que definitivamente bajo la óptica de personas como las de Trump, pues no son los más expertos en mejorarlo. Veremos el tema de los derechos reproductivos, exactamente, el tema de una eventual prohibición nacional del aborto. ¿Cómo van a combatir los estados eso? Sí. Gavin Newsom, gobernador de California, tuvo una reunión de emergencia que fue más performativa que nada, pero que habla de un frente de guerra frente a lo que pudiera ser la intención desde el círculo de la casa, el futuro círculo de la Casa Blanca, para tratar de transformar pues los derechos de las personas y arrebatarles a ciertas personas derechos en los estados, los 50 estados de los Estados Unidos. Y ahora vamos con María Fernanda Alarcón para hablar acerca de cómo fue cubrir las elecciones en Estados Unidos. Nos acompaña desde Nueva York. Vamos a ver. Y pues bueno, siguiendo con este especial del contexto de las elecciones gringas, tenemos una invitada muy especial desde Nueva York que nos acompaña. Ella es periodista del medio La Audiencia, estudiante del Newmark Journalism School en Nueva York. María Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es inevitable, bueno, que iniciar esta entrevista para que nos cuentes de primera mano cómo fue lo que viviste este 5 de noviembre en los Estados Unidos. Pues fue muy interesante porque yo me fui a reportear desde la mañana, me fui al Bronx, hice muy temprano porque el Bronx tiene la mayor población latina y a mí me interesaba mucho hacer cobertura del voto latino por obvias razones. Y fue muy interesante porque la mañana la verdad es que estuvo calmadísima. Yo en algún momento hasta me saqué de onda de qué tan calmado estaba. Me esperaba que estuviera calmado, pero no a ese nivel de calma. Algo que influyó mucho es que hubo demasiado voto anticipado. De hecho, fue una votación anticipada histórica. Entonces, pues mucha gente ya había participado en Nueva York.
Entonces la mañana realmente fue tranquila, las cosas fueron subiendo de tono más por la tarde. En la tarde tuve oportunidad de entrevistar a muchas personas, latinas, ¿no? Principalmente. Y lo que pude notar es lo polarizada de sus ideas, ¿no? Creo que a veces entendíamos como el voto latino como si fuera un bloque y pues no, no es un bloque homogéneo. Y eso fue también algo que falló en el análisis desde muchas aristas. Entonces, pues había una opinión muy polarizada en muchos temas. También algo a destacar es que la gente no estaba realmente informada de la agenda, solamente estaba a favor o en contra de un personaje, es decir, de una narrativa. Y ya en la noche, ya más en la noche yo me pasé para Times Square y en Times Square sí estaba más fuerte la cosa porque hubo una protesta por la liberación de Gaza y entonces ahí sí hubo más tensión porque, por ejemplo, muchas de las personas que eran pro-Trump, pro-Israel, empezaron a agredir personas en Times Square. Sin embargo, por ejemplo, aunque había un exceso de policías, pues los policías no estaban haciendo nada. Entonces, no sé, ahí se me cortó. Bueno, ahí está, ya, perdón. Sí, entonces, bueno, ahí en Times Square sí pude notar como un poquito más esta tensión más confrontativa. Y justamente ya hablas acerca de lo que se vivió durante la noche. Cuando se dan los resultados, cuando se empieza a ver este mapa muy rojo, ¿cuál fue la reacción de la gente, ¿no? que pudiste ver en las calles, que pudiste ver en tu entorno también? Y sobre todo, también, ¿cuál fue tu reacción? O sea, tú como periodista que vas cubriendo mucho esto, conoces esto, ¿esperabas ese mapa? Pues mira, la verdad es que yo antes de ser periodista, yo soy internacionalista y politóloga, o sea, antes de haber empezado en el periodismo, pues yo mi carrera es eso. Entonces, desde las encuestas, desde cómo empezó todo, el hecho de que Kamala haya empezado tan tarde, el hecho de que haya sido Kamala la persona elegida, esa también fue una cosa muy, un error, ¿no? Tampoco es que hubiera tantas opciones, pero había varios elementos que nos podían decir que este iba a ser el resultado final. Creo que muchos, a pesar de que era algo medio cantado, esperábamos que fuera diferente. Más que en la noche, más que en el mero día, yo les puedo hablar de el día siguiente. El 6 fue un día horrible, horrible, y fue impresionante lo gris que era. Las calles estaban tristes, se sentía un ambiente, pues Nueva York es mayoritariamente demócrata históricamente. Entonces la gente pues realmente esperaba que ganara Kamala aquí, ¿no? Entonces, pues sí, la sensación en general, las calles estaban vacías. O sea, ver un Nueva York vacío para mí fue impactante, ¿no? Porque siempre hay gente en las calles y el 6 no había nadie. Y bueno, ahora entendiendo un poco la realidad que ha golpeado pues, de sorpresa a los demócratas y también a los que apoyan y apoyaron la candidatura de Kamala Harris hacia la presidencia, ¿qué esperas que sea este reingreso de Donald Trump a la presidencia con esta agenda tan radical y tan explosiva, sobre todo controversial, en relación a la inmigración, que es algo que ha tomado desde luego importancia en los últimos años, sobre todo que ha cambiado un poco el discurso de Estados Unidos frente a los migrantes y con los migrantes? ¿Cómo observas en Nueva York este clima y frente a las promesas de Donald Trump, cómo sería el futuro de los Estados Unidos, en especial desde una ciudad tan llena de migrantes como lo es Nueva York? Pues es que aquí hay varias respuestas, ¿no? Por un lado, creo que realmente las agendas, realmente las agendas, salvo en ciertos temas, como podemos hablar obviamente de derechos reproductivos, que sí hay una cosa completamente diferente entre lo que proponía Trump y lo que proponía Kamala. Salvo en esos temas, la verdad es que las agendas tampoco es que fueran tan diferentes.
Entonces, no creo que vayamos a tener un cambio político excesivamente radical. Lo voy a decir así como excesivamente radical porque pues, sí va a haber un cambio y sí van a cambiar las cosas. A mí me preocupa mucho a nivel, volvemos a la misma, a la narrativa, a mí me preocupa mucho cómo afecta la narrativa porque algo muy interesante fue que a la gente se le olvidó lo que sucedió en el Capitolio. O sea, a la gente se le olvidó lo que sucedió en el 2021, se les olvidó ese nivel de fake news que se estaba generando, se les olvidó ese nivel de odio que había, ¿no? Cómo había violencia en las calles por esta misma cuestión de violencia, ¿no? En la narrativa, en el discurso. Entonces, a mí realmente me preocupa mucho esa parte, porque influye mucho en a cuántas personas contratan, en cómo te tratan literalmente la gente afuera. Esas cosas son quizás a mí las que me preocupan mucho más. Sí me preocupa también una deportación masiva, porque pues obviamente la cantó también Trump, fue parte de sus promesas de campaña hacer una deportación masiva, pero también quiero confiar en que no va a ser algo tan sencillo ni tampoco tan inmediato. Creo que hay maneras de esquivarlo, que estamos también más armados, teniendo ya el precedente de cómo fue antes el mandato de Trump. Hay otras maneras de irlo como esquivando, de estar como un poquito más armados para lo que es otra era de Trump. Pero sí, o sea, yo creo que eso es muy preocupante. En el caso de México, por ejemplo, pues ya nos amenazó, o sea, antes de que siquiera ganara, Trump ya nos había amenazado con que si no frenábamos nuestra migración iba a subir aranceles al 25% y si para determinada fecha no la subíamos, lo iba a subir al 50%. Entonces, pues obviamente son cosas muy, muy violentas, ¿no? Más, les reitero, en narrativa. Por otro lado, creo que podemos esperar, y esto lo digo con pinzas, pero creo que podemos esperar un poco de, ¿cómo decirlo?, de menos agresión a nivel guerras. Trump es un hombre de negocios, no le interesa gastar tanto dinero como el que se está gastando actualmente. Entonces, por ejemplo, quizás veamos una reducción en cuanto a Gaza. No estoy diciendo que vaya a apoyar a Gaza ni que vaya a acabar todo lo que está sucediendo, pero al menos se va a dejar de ir tanto dinero. Entonces, bueno, por ese lado podría ser algo ligeramente rescatable. Pero bueno, hay que ver, los primeros 100 días van a ser importantes. Trump prometió dar liberación a algunas de las personas que participaron en lo del Capitolio. Entonces ya de ahí nos está pues marcando para dónde va. Y también en este regreso de Donald Trump hay un elemento un poco diferente a lo que ocurrió en su primera llegada a la presidencia, y es ganar el voto popular, ganar el Senado y hasta ahora pues pareciera que también los republicanos estarán muy fuertes en el Congreso, y además se aseguró en su presidencia de tener una Suprema Corte a favor de él. Estos elementos a ti desde el periodismo, pero también como internacionalista y politóloga, ¿qué te indican? ¿Qué podríamos esperar no solamente de alguien que gana las elecciones, sino que gana con este nivel de poder que incluso construyó antes de este proceso electoral? Pues nos habla del mal gobierno que llevaron los demócratas. No, las decisiones de Biden fueron, no hay otra manera de decirlo, fueron estúpidas en muchos sentidos. Hay una decepción conjunta, ¿no? Y eso es lo único que pasa. Cuando un gobierno falla, es inevitable el regreso del fascismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es el voto de castigo también, ¿no? Es el voto desde la decepción, es el voto desde la falta de credibilidad. Entonces, más que hablarnos de Trump, que Trump hizo toda una campaña ganadora, ¿no? Hizo una campaña en la que reconstruyó su nombre, en la que se puso como héroe, ¿no? Borrar esta imagen de villano que tenía un poco, incluso ante los latinos, ante los mismos latinos, el hecho de haber, incluso con lo que vimos de Puerto Rico y todo, que fue ya más al final, muchos latinos votaron por Trump. Los hombres latinos votaron por Trump. ¿No? ¿Por qué? Porque prometió, por ejemplo, dar green cards para muchísimos migrantes, cosas de ese estilo. Entonces, realmente creo que Trump, por un lado, hizo un gran trabajo, su equipo hizo un gran trabajo remendando su nombre y su imagen.
obviamente todo el hecho del atentado, pues le subió muchísimos puntos. Pero también nos habla del mal trabajo que hicieron los demócratas, tanto durante el gobierno de Biden, el hecho de haber aceptado lanzar a un candidato como Biden, sabiendo que no estaba en facultades físicas y mentales para hacerlo, puso en juego todavía más su credibilidad. El hecho de lanzar a Kamala Harris no tenía aprobación popular desde el inicio, porque como vicepresidenta le falló a sus comunidades. Kamala Harris fue criticada por la comunidad afro, por la comunidad latina, por las mujeres. Fue muy viral en su momento el encarcelamiento que dio a algunas mujeres. Entonces, realmente colocar a Kamala Harris frente a un personaje del tamaño que es Trump era, era absurdo que lo ganara. Y avanzó muchísimo. De hecho, a mí me impactó honestamente lo mucho que logró avanzar, lo reñido que estuvo, pero era más porque la gente no quería a Trump, no porque quisiera a Kamala. Claro. Hablando un poco más de la agenda que se viene cocinando ya desde la campaña electoral de Donald Trump y que a muchas personas alarma, sobre todo con la pues muy conocida Project 2025, existen como distintas partes de esta agenda y también de las propuestas de Trump. Están el tema de los impuestos, la reducción de impuestos a millonarios que ya había estado desde 2017 en forma. También está lo de la deportación masiva que ya mencionábamos. Pero hay algo muy interesante que no sé si lo has llegado a checar, pero que fue el tema de la depuración de los burócratas y este tema del cost cutting que quieren hacer con Elon Musk al frente, de eficientar al gobierno, deshaciéndose de muchos de sus empleados, desarmar algunas agencias, en la llegada también de RFK a estas agencias de salud. ¿Cómo es lo que has visto dentro de las propuestas del candidato Trump ahora a la presidencia en tema de burocracia y de cómo funciona el sistema americano y más que nada cómo es el Estado ahora que llega Trump, incluso proponiendo desmantelar la Secretaría de Educación, entre otras medidas más extremas? ¿Qué es lo que podría ser más dramático para el gobierno de los Estados Unidos si llega a él? Pues primero a partir de que la Agenda 2025, si bien es una cosa que propuso un startup, pues obviamente sabemos que Trump está bastante influenciado, ¿no? Y claro que metió mano ahí, o sea, negarlo es absurdo, ¿no? O sea, pero bueno, independientemente de que no sea como una agenda per se oficial de él, sabemos que la va a llevar. Entonces, yo creo que hay que fijarnos mucho en que Trump es un personaje bastante pragmático. Creo que si jugamos las cartas, bueno, jugamos como si yo estuviera participando, ¿no? Pero bueno, creo que si quienes están en estos puestos de poder saben jugar sus cartas, al final él es un empresario que lo que quiere hacer es convertir el gobierno en un sistema empresarial, ¿no? Entonces creo que mientras le puedan dar la vuelta a algunos políticos en sentido de ya, hace unas semanas escuchaba que un político dijo, si a mí me piden mi renuncia, no se la voy a dar, no voy a firmar una renuncia, ¿no? Entonces creo que si lo manejan desde este sentido, tal vez menos político y más institucional, quizás más burocrático justo, ¿no? Pero tratando de darle la vuelta es algo que se puede conllevar, porque sí, obviamente lo que está intentando, y lo vimos, o sea, Elon Musk estuvo metidísimo, ofreció $1 millón de dólares para algunos votantes que estuvieran participando en uno de los estados péndulos, pasó toda la noche con Trump, esta imagen que se hizo viral de Trump y Elon Musk en la noche de las elecciones. Entonces, bueno, sí, obviamente está cantadísimo que los empresarios van a estar muy metidos. Entonces creo que ahí lo que le toca a los políticos es eso, o sea, hacer correctamente su política, y quizás hacer política en este caso va a ser no hacer tanta política, ¿no? Sino tratar de buscar por los medios más pragmáticos de seguir permaneciendo, porque pues sí, hay una mayoría, o sea, se llevó todo el Congreso, va a ser una cosa difícil.
pero si le saben llegar como un hombre de negocios y no como un político, creo que hay cosas que se pueden rescatar. Sí, sí, sí. Y sin duda las personas tendrán que trabajar de manera muy, muy especial con Donald Trump. Pero uno de los elementos que lo ha caracterizado es el saber manejar la desinformación a su favor. O sea, eso lo vimos en su primera campaña, lo vimos en su primera derrota, en los días posteriores a esa derrota y ahora en estos 4 años que siguió en campaña. Como periodista, ¿cómo hacer frente a la desinformación, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, hablabas de que las personas en realidad no sabían cuál era el programa de las candidaturas, pero aún así las personas genuinamente creen lo que está ocurriendo en el país, creen muchas de las cosas que dijo Trump, por ejemplo, en el debate, ¿no? Incluso, aunque el moderador del debate le dijo que era una mentira que migrantes estuvieran comiendo mascotas, él lo sostuvo y su base lo sostuvo. ¿Cómo hacerle frente a la desinformación como una herramienta para llegar al poder, para mantenerse en él? Y seguramente que será una de sus estrategias de los siguientes 4 años. Pues es una pregunta muy triste, la verdad. Me pone muy triste porque aparte de lo que hago en México, aquí por ejemplo en Nueva York también estoy con el New York Service, que pues somos periodistas y la verdad es que sí, al día siguiente tuvimos una reunión editorial con todos, todo el equipo se reunió y fue muy triste porque justo lo que hablábamos es, independientemente de las convicciones de cada quien, nadie podía estar en desacuerdo que el que Trump llegara a la presidencia era una mala noticia para nosotros como periodistas, ¿no? Es una mala noticia para la información en general. Se viene un momento de simplemente luchar, de resistir, porque nos van a meter muchas trabas. Entonces, yo creo que nuestro trabajo como periodistas es meter presión. O sea, meter presión en la medida de lo posible, sacar todavía más, ser mucho más exigentes con nuestro periodismo, con nuestra investigación. Nos va a tocar contrarrestar, porque por supuesto estar luchando con un gigante como lo es la Casa Blanca va a ser algo muy difícil. Durante el periodo de Trump también hubo muchos periodistas arrestados, también hubo, o sea, entonces, pues bueno, va a ser un trabajo de resistencia, honestamente. Creo que el periodismo va a tomar un papel importantísimo. Creo que es quizás la oposición directa en este momento, ¿no? Junto con el activismo. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que lo único que toca es ponernos las pilas lo más que se pueda, ser muy, muy ordenados y ser muy rigurosos porque sí se viene una era de desinformación masiva. Y justamente también desde la resistencia existen como estas minorías que van a estar resistiendo estos 4 años. En especial, uno de los grupos y colectivos más afectados durante la campaña y seguramente durante este mandato será la comunidad LGBT y todos estos programas de inclusión que muy probablemente, o así es lo que prometió Trump, serán borrados de las escuelas. La educación va a cambiar también. ¿Cómo observas a estos grupos, sobre todo en Nueva York, que es una ciudad muy diversa y muy orgullosa de su diversidad? ¿Cómo ves estas organizaciones, ONGs, etcétera, que se van a preparar para un futuro sumamente difícil de atender necesidades nuevas porque el Estado se va a deshacer de ellos en esos programas? Sí, no, claro. Yo ayer platicaba con un colega que es de la comunidad LGBT, que es latino también y pues que es periodista, entonces para así completaba todo el bundle. Eh, pues bueno, las ONGs, yo creo que siempre también hay que tocarlas como con pinzas igual, porque por un lado hay ONGs que están muy bien consolidadas, que tienen gente muy capaz. Por otro lado también hay mucho, en términos coloquiales, mucho chanchullo a veces entre las ONGs. Entonces, pues bueno, creo que más que eso hay que confiar en las personas, hay que confiar en el activismo que se está haciendo,
porque sí, a veces las ONGs, yo a veces tengo así como que mis reservas con algunas, mientras que otras hacen un trabajo fenomenal, ¿no? Sin malentenderme. Pero, pero bueno, sí, creo que van a tener que mover mucho en materia de política pública. Aquí en Nueva York se adelantaron en algunos temas, se adelantaron y pusieron ballots, enmiendas, que ayudan a contrarrestar un poco lo que a nivel federal se hace. Entonces, creo que la forma de contrarrestar va a ser trabajar localmente. Federalmente creo que va a ser una cosa muy difícil, lo van a tener que hacer los políticos que están en el activismo, los políticos que están eh, metidos, ¿no? Que son parte de las comunidades, pero creo que la estrategia a seguir tiene que ser actuar de manera regional, que los activismos de cada estado construyan para poder cambiar regionalmente lo que sucede y así federalmente, porque federal no se puede meter con estatal. Entonces, lo que se cambia dentro de las constituciones regionales, estatales, se hace ley y no hay manera de que ni Trump ni nadie lo mueva. Entonces creo que esa es la solución, ¿no? Actuar de esa manera puede ser tal vez lo más inteligente y quizás hasta una manera más ordenada, ¿no? De ir ejerciendo presión. Al menos aquí en Nueva York eso es mucho de lo que se está trabajando y se ha venido trabajando y pues que se va a seguir haciendo, que creo que es genuinamente lo que se debe de hacer en los demás. Y ya un poco para cerrar esta entrevista que nos estás dando y que nos ha dejado con muchas reflexiones acerca de lo que ocurrió en torno a las elecciones. Durante la campaña se transmitió un sentido de urgencia a votar, ¿no? O sea, tanto Trump para parar a los socialistas que venían, como Harris para conservar y mantener la democracia, tratan de transmitir una especie de sentido de urgencia a participar y sin embargo menos gente votó. Eso es lo que lanzan los resultados. Y también, a pesar de que habían elementos importantes, ¿no? Ya mencionabas los derechos reproductivos y otros más, pero aún así la gente decide no votar. ¿Cómo entender también eso de las personas que deciden no votar, que decidieron no salir a pesar de todo el sentido de urgencia que se transmitió para estas elecciones? Yo creo que parte de la decepción, ¿no? De decir es que ningún candidato me está llenando, entonces pues que pase lo que pase, para mí es igual. Un poco también la apatía, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? La sociedad también llega a ser muy apática. Sin embargo, yo creo, y la verdad es que sí hubo bastante votación, ¿no? Entonces, creo genuinamente que las personas que se abstuvieron de participar en esta elección y que tenían la posibilidad, fue genuinamente porque ningún candidato los convenció, ¿no? Es esta parte de decir, no hay ningún candidato legítimo, entonces, ¿para qué voto? Creo que es válido, ¿no? Al final el parte de también de la democracia, ¿no? Del actuar democrático, decir yo no quiero votar, ¿no? Si ningún candidato está dándome lo que espero, ¿por qué tengo que votar? Es completamente legítimo hacerlo, ¿no? Y tomar esa decisión. Pero sí, yo creo que parte de ahí. Pues bueno, María Fernanda Alarcón, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Contexto en este especial de las elecciones. Esperemos que podamos tener la oportunidad de seguir reflexionando sobre este nuevo mandato de Trump, ya con Trump pues dentro de la Casa Blanca. Y no sé si quieras compartirnos las redes sociales y dónde podemos encontrar más de tu trabajo. Ah, claro, pues bueno, yo en redes sociales estoy como Mafer-Alarcón-, casi en todo. Eh, soy periodista independiente, entonces, bueno, estoy en la audiencia, de repente tengo participaciones por La Octava, a veces, igual en MBS, depende. Estoy por aquí, por allá, estoy aquí también en Nueva York, y pues sí, básicamente esos son los lugares donde me pueden encontrar. En la audiencia siempre, ahí fijo. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos y te estaremos leyendo y siguiendo todo lo que publiques.
Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya. Si quieres, nomás esperarnos tantito porque esta plataforma envía a la nube el video. Entonces, cuando detenga esta grabación, te va a salir una ventana que te va a señalar si ya se subió o no. Dice, keep Riverside open while you record. Ah, ya estás. Ya. Ya está arriba. Muchas gracias. Gracias. No, ustedes. Un saludo hasta allá. Bye. Saludos, bye. Nos faltan entrada, salida. Y hablar, en la entrada hablamos del mapa, ¿no? De cómo estuvo el cambio del rojo. De que ponemos esta en nuestra pantalla mágica. Bueno, más. Pizarrón mágico. El pizarrón mágico. Este. Bueno, tiene más. No se permiten metiches muchísimos. Noto un amigo yendo meet and greet. ¿Quién como? Tengo mamá. Mi mamá me la nito. O sea, ¿a partir de cuándo te empezó a medicar? No, o sea, desde la primera consulta me dio ese diagnóstico. Ah, mira. Ya está ya, En la ¿no? terapia grupal nos dijo que teníamos ese diagnóstico. ¿En qué clínica consulta? Porque todavía consulta por lo que vimos ayer. Ajá. En ese tiempo Cuando era tú una ibas. clínica cerca del centro. de Amiga, la ¿le Ciudad puedes de detener la México, grabación de mi que celular? Ah, reconocida. pensé a la vez. Ya después se cambió a donde estaba. Y, oye, y para el cierre de... Ay, no sé. O sea, como preguntar algo de... Porque hablamos como de que la campaña de Kamala iba muy bien en redes. O sea, Sí. como de... Es suficiente. Oye, Sí, sí, sí. y para el Ver cierre qué pasó. sí, de... Y bueno, esto O sea, es como preguntar todo de- por el contexto de las porque elecciones hablamos. cívicas, pero antes Porque quisiéramos Kamala iba muy bien en redes. discutir un Es poquito suficiente. de lo que fue la exitosa campaña Sí. en redes sociales. Exitosa me refiero porque todo tenían engagement, tenían lo Y bueno, viral, esto es tenían todo para hacer por el incluso contexto la de las campaña elecciones la gringas, candidata pero antes ganadora, quisiéramos pero que fue no ganó y no ganó discutir de una manera un poquito de lo que muy fue fuerte. la exitosa campaña en redes Por lo sociales. viral. ¿Qué es Ajá. lo que más te gustó Exitosa de la me refiero campaña? porque tenía el engagement, tenía lo viral, tenía todo para hacer incluso la campaña de la candidata ganadora, pero Fuerte. resultó que no ganó y no ganó de una manera muy fuerte. ¿Cómo te, Creo que lo que más qué me es lo que más te gustó gustó es de la que campaña? sí le habló a la... O sea, creo que sí se preocupó por hablarles. Curiosamente, en Estados Unidos también se votó por Kamala, por Kamala Harris, que es, y es una generación que es más progresista que su antecesora, cosa que es rara, porque por ejemplo en España las encuestas nos dicen que la gente sí es más conservadora que su antecesora. Entonces los estadounidenses, al parecer, esa generación sí va a ser un poco una excepción, porque son más, pues sí, más progres, por decirlo de alguna manera, que su antecesora. Y Harris logró hablarle a esa generación, una generación que también tiene otro tipo de preocupaciones, ¿no? Una generación que se movilizó en las calles ante el genocidio en Gaza, que remarcó estas ambigüedades al respecto, por ejemplo, en la campaña de Harris, y que a pesar de haber mostrado este apoyo en las encuestas, creo que aún es incierto si se tradujo en asumir los costos que significará votar. Lo cual creo que habla de esa diferencia entre lo que vemos en las redes y lo que vemos ya en las urnas, ¿no? O sea, una campaña en redes es exitosa porque se volvió viral, y yo aquí no sé. Yo No, es que yo marketing, creo que sí fue exitosa en el aspecto porque es que viral, tú o en el mencionas, momento en el que llegó la gente va y a su compra el cometido producto, de que en este caso impactar a la es Gen Z. ir, Pero la cosa registrarse, es, si tuviste formarse éxito con la Gen o por Z, correo, ¿qué tanto votar. impactaste ¿En qué en momento redes tú sociales dirías a las otras que generaciones? hay un Yo creo éxito? que claro, a mí
me encanta el contenido. No, es que yo creo que sí fue exitosa en el aspecto que tú mencionas. Llegó a su cometido de impactar a la Gen Z. Pero la cosa es, Las si otras. tuviste éxito con la Gen Z, ¿qué tanto ignoraste en las redes sociales a las otras generaciones? Porque, claro, a mí me encanta el contenido. Y yo ni siquiera soy Gen Z, o sea, soy el más viejo de la generación Gen Z. Y me encanta el humor que tenía Harris HQ en TikTok y en Twitter. Generan un gran seguimiento de lo que decía Trump al momento. Eran demasiado rápidos. Fue exitoso en ese aspecto, pero creo que al mismo tiempo descuidó a los otros nichos, a los otros estatus poblacionales que definitivamente iban a votar, ¿no? a un hombre de 40. Estaba descuidado. Hetero de 35 años, no le da risa Brad, le da risa los memes de TikTok, o sea, es un tipo que probablemente solo escucha a Joe Rogan, va al gimnasio, escucha su tipo de música, puede ser country y rap, ¿no? Entonces, ni sus artistas que escuchan, ni los artistas musicales que está escuchando tienen un posicionamiento político, o si lo hacen, probablemente también incluso con control. Y por el otro lado, el contenido que usan, que consumen, es conservador frente a lo que es la nueva política de la Gen Z. Entonces, yo creo que existe una reserva y un punto ciego, muy ciego, dentro de la campaña de Kamala Harris, de haber sido exitosos con los muy jóvenes, pero no con los menos jóvenes, y también Sí. con Y creo que gente hay algo que se siente excluida de la que pocas veces se habla cuando hablamos de una campaña exitosa en redes, y es qué tan exitosa es o para generar redes de desinformación o para combatir redes de desinformación, ¿no? O sea, la campaña de Trump es exitosísima creando redes de desinformación. La campaña de Harris logró generar ese mismo tipo de redes o logró combatirlas. Mi impresión es que no las logró combatir y su intención tampoco fue generarlas. Entonces, frente a eso, yo creo que frente a 50 canales de YouTube diciendo que lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que haya una socialista como Kamala Harris y que constantemente sube videos y que le aparecen a la gente que consume, pero también en radio, pero también en ciertos canales de televisión, pero también por publicidad pagada en redes sociales, a un TikTok viral, que evidentemente el potencial narrativo e informativo está del otro lado, no en esa parte de las redes. Entonces, la cobertura informativa de este nuevo periodo de Trump, pues, Sí, ya pasó. Ya pasó. Nosotros, pero pues estamos no hay mucho, ya pasó y ya no hay mucho que decir en cuanto a esto. Seguir de cerca la manera en la que reacciona y que desde luego va a la cobertura informativa de este nuevo periodo de Trump a partir del 20 de enero. de Trump en el poder. Nosotros estamos acercándonos Una sorpresa. Todavía falta Sorpresa. un episodio más que va a ser sorpresísima, y que desde luego va a, esperemos, regrese Radio Contexto para poder hablar del contexto. Todos los lunes a las 7 de la mañana, horario de la Ciudad de Sigan México, escuchándonos y sigan Como apoyando @Radio este Contexto programa. en TikTok Estamos e en redes Instagram y sociales. @tenemos contexto en Twitter. A ver, ¿cuándo salimos? Todos los lunes a Así las es, 7 así de que la nos mañana. despedimos. Todos los lunes a las 7 de la mañana, horario de la Ciudad de México, 6 en Tijuana y 8 en Cancún. Adiós. Y ya. Ya, nos Pausa. vemos.